Agradecemos a nuestro Padre Celestial una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí juntos y por darnos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero decirles, queridos hermanos, que para mí es prácticamente una gran responsabilidad el pararme yo aquí al frente de cada uno de ustedes cuando se presenta la oportunidad, porque creo que es algo muy sagrado ante los ojos del Señor. El presentar su palabra tal y como está escrita, sin mezcla de error, es algo que verdaderamente para este tiempo es una gran responsabilidad. Quiero decirles que cuando estaba estudiando este mensaje que vamos a desarrollar en el día de hoy, no sé si pueda abarcarlo todo, pero si no lo abarcamos completamente, pues el Señor nos dará la oportunidad, si es su voluntad, de hacerlo en otra oportunidad. Cuando estaba meditando en estos textos bíblicos, yo creo, queridos hermanos, que este mensaje para mí es uno de los mensajes más importantes que están registrados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el mensaje que nos va a preparar para algún día entrar al reino de los cielos. Este mensaje lo hemos titulado, oigan bien, lo hemos titulado, usted puede llegar a ser una nueva persona. Qué importante es ese título. ¿Por qué es importante? Ya lo leímos. La lectura bíblica, si son tan amables, les voy a invitar por favor de que abran sus Biblias una vez conmigo. Una vez más, yo sé que muchos de ustedes tal vez no pueden leer en las Escrituras, pero sí me gustaría que apuntaran cada uno de los textos bíblicos, para que así ustedes, cuando puedan y tengan la oportunidad de hacerlo, los puedan repasar cada uno de ellos. Juan capítulo 3, allí en esos textos bíblicos se encuentran contenidas las palabras más importantes que Cristo le haya dicho a un ser humano, en este caso a Nicodemo, en esa entrevista nocturna que tuvo Jesús con ese integrante o miembro del Sanedrín judaico que se llamaba Nicodemo. Dice San Juan o Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, noten lo que dice el versículo 3, un versículo pero muy importante, queridos hermanos. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Increíble, hermanos. Por eso este mensaje que vamos a hablar en esta hora, yo lo considero como uno de los mensajes más importantes registrados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo en esta mañana, el Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros que si nosotros no nacemos de nuevo, no veremos nunca el reino de Dios. Jesús le dijo en el versículo 7 a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo estaba meditando en este tema y me encontré con una cita muy hermosa del Espíritu de Profecía que quiero compartirla con ustedes. Esta cita originalmente fue escrita en un periódico que se publicaba en los días de la hermana White, que era específicamente para los jóvenes. En inglés, The Youth Instructor,
o sea, el instructor de la juventud. Pero parte, oiga bien, no toda la cita, parte de esa cita apareció en una matutina que recientemente se publicó que se llama Desde el Corazón, por Elena G. de White. La página 257, si quieren leer, anotar la página, háganlo, para que ustedes lean detenidamente esa hermosa declaración. 257 en el devocional o matutina Desde el Corazón. Pero obviamente, originalmente salió el 9 de septiembre de 1897 en el periódico The Youth Instructor, o sea, el instructor de la juventud. Escuchen lo que dice esta cita tan importante, prestemos mucha atención, queridos hermanos y hermanas. Dice, como una posesión comprada por Dios, estamos bajo el compromiso de obrar como Cristo obró en su servicio divino, no según nuestras inclinaciones naturales, sino en armonía con el Espíritu de Dios. ¿Cómo debemos? Voy a leer esa frase nuevamente porque quizá alguno de nosotros no la captamos bien. Dice que Cristo obró cuando Él estuvo en esta tierra, en su servicio divino, no según nuestras inclinaciones nosotros debemos obrar, sino en armonía con el Espíritu de Dios. O sea, todo lo que nosotros hacemos en esta vida, en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que nosotros vamos como cristianos y representantes de Cristo, todo lo que hacemos, dice aquí esta declaración, no debe estar guiado por nuestras inclinaciones naturales, sino en armonía con el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso, queridos hermanos? Sigue diciendo, escuchen bien. Pero cuando el Evangelio encuentra a la persona, cada uno de nosotros en determinado momento de nuestras vidas, el Evangelio nos encontró. Cuando el Evangelio encuentra a la persona, su vida está llena de pecado. Cuando usted tuvo el primer contacto con el Evangelio, hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años atrás, el tiempo que sea necesario, ¿cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba mi vida? Llena de pecado, ¿sí o no? Al ceder a la tentación, debilita su poder para obedecer. Sigue diciendo, para servir a Dios aceptablemente, debemos nacer de nuevo, queridos hermanos. Si usted y yo queremos servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos, Él acepta nuestro servicio siempre y cuando nazcamos de nuevo. Amén. Dice, nuestras disposiciones naturales que se oponen al Espíritu de Dios deben ser eliminadas. Dios no lo va a hacer por ti, querido hermano o hermana. Eres tú que lo tienes que hacer. Dios te va a dar el poder para hacerlo. Pero tú tienes que eliminar esas disposiciones naturales que están en contra del Espíritu. Debemos ser hechos hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Nuestra vida vieja de siempre debe dar lugar a una vida nueva. Amén. Una vida llena de amor, confianza, obediencia voluntaria. Amén. Sigue diciendo la declaración, por eso es importante esta cita, me impactó cuando la leí. A menos que ocurra el cambio, oigan bien, no podemos servir bien a Dios. Queridos hermanos, nosotros podemos pretender servir a Dios. Podemos venir a la iglesia cada semana, sentarnos y escuchar un buen servicio, disfrutar del culto. Pero si nosotros estamos todavía albergando viejos rasgos de carácter del viejo hombre, no estamos sirviendo cabalmente a Dios. Nuestro trabajo será defectuoso, entonces, sigue diciendo la cita. Se introducirán planes terrenales.
se ofrecerá fuego extraño que deshonra a Dios. Nuestra vida será impía e infeliz, llena de inquietud y problemas. Esto es serio, queridos hermanos. Por eso yo les dije a ustedes que cuando yo estaba estudiando este tema, para mí uno de los mensajes más importantes que este servidor jamás haya presentado a una iglesia. Porque esto tiene que ver con mi salvación y con su salvación, querido hermano. Dice que a menos que no haya ese cambio en nuestras vidas, nuestra vida será impía e infeliz. ¿Habrán cristianos infelices? Cristo vino a nuestro mundo, oigan bien, vino a nuestro mundo porque vio que habíamos perdido la imagen y la naturaleza de Dios. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús vino a este mundo. Porque Él vio que el ser humano había perdido completamente la imagen de Dios. Acuérdese que en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que fueron creados a imagen y semejanza ¿de quién? Cuando Cristo iba a nacer en este mundo, habían pasado ya 4000 años de pecado, queridos hermanos. Y Cristo vio el cuadro y dijo, verdaderamente el ser humano ha perdido la imagen de mi Padre. Yo tengo que ir al mundo a rescatar al ser humano, porque si sigue así, se va a autodestruir prácticamente. Sigue diciendo la declaración. Vio que nos habíamos apartado lejos del camino de la paz y la pureza. Todo eso lo estaba mirando Jesús desde el cielo, hermanos. Y que si éramos dejados solos, no encontraríamos jamás nuestro camino de regreso. Por eso es que cada día nosotros tenemos que darle gracias a Jesús. Amén. Por su amor y misericordia. Vino con una salvación plena y completa. A cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Amén. A cambiar nuestra naturaleza pecaminosa a su semejanza. Por eso vino Jesús, hermanos. Amén. Para que al ser partícipes de la naturaleza pecaminosa, pudiéramos ser hechos idóneos para los atrios celestiales. Sigue diciendo la declaración. Termina con estas palabras. Nicodemo se convirtió, oigan bien, como resultado de su entrevista con Cristo. Fue el resultado de una noche, queridos hermanos. Y solo con esa entrevista de noche, Nicodemo se convirtió. No tema rendirse totalmente a Cristo, dice la sierva del Señor. Colóquese sin reservas bajo su control. Amén. Aprenda lo que significa cesar de pecar. Lo que significa tener un nuevo corazón. Llevar la semejanza divina. Al contemplar a Cristo, el yo se hundirá en la insignificancia y usted será cambiado. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, de acuerdo a 2 Corintios 3:18. Qué hermosa declaración, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos ese cambio? Amén. ¿Necesitas tú ese cambio? Amén. ¿Necesito yo ese cambio? ¿Por qué? Porque las obras de la carne, ¿qué son? Las obras de la carne son adulterio, dice la Biblia, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, aunque tú y yo seamos adventistas del séptimo día, dice la Biblia, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, sea en la iglesia, sea en el hogar, sea en sus trabajos, no heredarán el reino de Dios. Palabras fuertes, queridos hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Por eso este mensaje es uno de los mensajes más importantes que jamás nosotros podamos haber escuchado. ¿Qué hace el pecado con el que lo comete?
Vamos a ver qué nos dice Juan 8:34, por favor, acompáñenme. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34 son palabras de Jesús a los judíos. Palabras importantes. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Pecado. Del pecado. O sea, ¿qué hace el pecado cuando usted y yo cometemos pecado? Nos esclaviza. Nos convierte ¿en qué? En esclavos. El Señor Jesús quiere liberarnos en el día de hoy. Jesús dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Cristo quiere libertarnos en el día de hoy, queridos hermanos. Si todavía somos esclavos del pecado. Y cuando a veces hablamos de pecado, a veces creemos de que el pecado es matar, cometer adulterio, robar, ir a robar un banco tal vez, o matar a una persona. No, ya vimos en Gálatas 5, 19 al 21, que las obras de la carne, todos esos pecados que hay allí escritos o descritos en esos textos, cada uno de esos pecados nosotros necesitamos ser liberados en el día de hoy. Si queremos llegar un día al reino de los cielos. El sabio Salomón, no tienen que buscarlo, yo los leo los textos, ustedes lo pueden anotar, solamente me gustaría que prestaran mucha atención, por favor, que no nos desconcentremos. El sabio Salomón dijo estas palabras: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. Ya vimos que Juan 8:34, Jesús decía que el pecado, el que lo practica, lo esclaviza. Y el sabio Salomón, que conocía bien lo que era el pecado, hermanos, dice que el pecado es tan fuerte como cuando a usted lo atan con cuerdas que usted no se puede soltar. ¿Estamos viendo lo que hace el pecado? El pecado te esclaviza y el pecado te aprisiona de tal manera que nadie puede soltarse de él. Solamente Cristo Jesús nos puede liberar de nuestros pecados. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Escuchen lo que dijo Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:16. ¿Qué hace el pecado? Te esclaviza y finalmente te lleva ¿a dónde? A la muerte. Por eso necesitamos hoy más que nunca ser liberados por el poder de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la recompensa o la paga del pecado es la muerte. De acuerdo a Romanos 6:23, la primera parte. Nosotros conocemos esos textos bíblicos. Pero la misión principal de Jesús, como leíamos en la cita de introducción de la matutina, desde el corazón, la página 257, Cristo vio la condición del mundo. Por eso vino a esta tierra. Porque vio la condición pecaminosa del ser humano y la imagen de Dios se había prácticamente casi perdido del ser humano. Pero Cristo vino con ese propósito, queridos hermanos. Acompáñenme en Mateo capítulo 1, versículo 21. Noten cómo dice ese texto, todos lo conocemos, pero no está malo volverlo a leer. Mateo capítulo 1, versículo 21. Este fue el mensaje que le dio el ángel a María cuando le habló de que iba a nacer en su vientre un hijo. Y dice el versículo 21, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de
sus pecados. ¿Crees tú que Cristo puede salvarte de tus pecados, hermano? ¿Lo creemos de verdad? Ese fue el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, para salvarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Escuchen lo que dice el hermoso libro El deseado de todas las gentes, la página 621. Dice: Cristo salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Amén. 621, deseado de todas las gentes. Cristo, queridos hermanos, no nos va a salvar nunca a nosotros si insistimos vivir en pecado. Cristo te salva a ti del pecado, no en tus pecados. ¿Y qué significa que tú y yo seamos salvos de nuestros pecados? Ya vimos que el pecado esclaviza y finalmente nos llevará ¿a dónde? A la muerte eterna. No solo a la física. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos. Ya les voy a dar el versículo. Voy así porque quiero hacerle honor al tiempo y no quiero cansarlos a ustedes tampoco. Dice el apóstol Pablo: y libertados del pecado, que el único que nos puede libertar es Cristo Jesús. Amén. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18. Entonces, ¿qué significa ser salvo de nuestros pecados? Cuando usted y yo somos salvos del pecado, de la esclavitud del pecado, llegamos a ser o nos constituimos siervos ¿de qué? De la justicia. O sea, de la obediencia a la ley moral de Dios. La Biblia dice que todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Salmo 119 y el versículo 172. Hay un libro que se llama Joyas de los Testimonios. Tal vez ustedes lo tienen en sus hogares. El tomo 2, páginas 373 y 374. Dice así este hermoso pensamiento: el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. ¿Cuál mensaje, hermanos? La ley de Dios ha de ser magnificada. Amén. ¿Quién la va a magnificar? Tú y yo. A través de la obediencia perfecta a sus mandamientos. Ese es el mensaje que va a dar el pueblo remanente en el tiempo del fin. La ley de Dios va a ser magnificada. Ya decíamos en Romanos 6:18 que una vez nosotros libertados del pecado venimos a ser siervos de la justicia. Y es por eso que nuestras vidas, cuando somos liberados del pecado, vamos a magnificar la ley de Dios en nuestro diario vivir. Amén. Sus requerimientos, o sea, los requerimientos de la ley de Dios, de la ley moral, han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. Amén. Para que la gente se vea obligada a decir en pro o en contra de la verdad. Tú y yo, querido hermano, tenemos una responsabilidad muy grande ante los ojos de Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, sea en el círculo del hogar, sea en el trabajo, sea en la calle, donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que dar testimonio de que en nuestros corazones está escrita esa ley moral de Dios. Amén. El mundo, mi querido hermano, tiene que ver que tú eres un cristiano genuino y verdadero. Amén. Aún nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros seres queridos tienen que ver que tú y yo somos unas personas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que está esperando el mundo. Pero noten cómo termina la cita. Sin embargo, la obra será abreviada ¿en qué? En justicia. ¿Se dan cuenta?
esta obra, hermanos, va a ser abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo, oigan bien, hermanos. ¿El mensaje de quién? De la justicia suya y mía. Su justicia y mi justicia es trapo de inmundicia, dice la palabra del Señor. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Yo conozco muchos predicadores de la verdad presente y créanme que esto no lo hago en forma de crítica. Predicadores de la verdad presente que lo único que dicen, hay que predicar esto, hay que hablar de esto. Pero en sus vidas no muestran el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, el mensaje nuestro, oigan bien, aunque es un mensaje hermoso para el tiempo del fin, pero si en nuestras vidas no reflejamos el carácter de Cristo, ese mensaje es sin validez. Esto es lo que está diciendo esta cita, en otras palabras. ¿Por qué? Porque el mensaje de la justicia de Cristo, dice ella, ha de resonar, oigan bien, de un extremo de la tierra hasta el otro. Y es el mensaje que va a preparar el camino para la venida del Señor. ¿Qué es la justicia de Cristo, hermanos? Es el carácter de Cristo Jesús en tu vida. Es la obediencia perfecta a cada uno de sus mandamientos. Y cuando Cristo ve a su iglesia, hermanos, viviendo su justicia, esa iglesia va a estar preparada para venir Jesús a esta tierra a buscarla. Y termina la cita diciendo, escuchen, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Mire qué importante y cuán poco se habla de esto hoy en la iglesia o en el pueblo de Dios. Si este mensaje, la justicia de Cristo, ha de resonar de un extremo de la tierra al otro, y es el mensaje que va a preparar, oigan bien, ¿cuál mensaje va a preparar el camino para la venida de Cristo? El mensaje de la justicia de Cristo. ¿Y por qué no se habla de este mensaje hoy dentro del pueblo de Dios? Muchos hermanos ni lo entienden. Mire lo que dice el sabio Salomón. Aquí está hablando de la justicia de Cristo, ¿verdad? El sabio Salomón dijo, no aprovecharán la riqueza en el día de la ira. Ya muy pronto viene esa ira, queridos hermanos. Mas la justicia librará de muerte. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Proverbios 11, 4 y 6. Es claro, la palabra de Dios no se puede contradecir. También el apóstol Juan dijo las siguientes palabras. Si sabéis que Él es justo, ¿quién es justo, hermanos? Por eso que tenemos que tener su justicia, no la nuestra. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2:29. Aquí estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿De qué usted y yo debemos nacer? De una vida de justicia. Si nosotros estamos viviendo esa vida de justicia, si estamos reflejando la justicia de Cristo en nuestra vida, hemos nacido de nuevo, hermanos. ¿Están escuchando? Amén. Pero si allá afuera nos apuntan con el dedo, quien quiera que sea, eso significa, hermanos, que nosotros no estamos viviendo la justicia de Cristo. Esto es fuerte tal vez porque yo me lo aplico a mí mismo también. No crean que es solo para ustedes. Este mensaje es para este servidor primeramente. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Cristo nos puede libertar verdaderamente del control del pecado? Ajá, es correcto. Vamos a ver qué dijo Juan 8:36. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 8, versículo 36. Mire qué hermosas palabras, queridos hermanos. Juan 8:36, Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el Señor. Amén.
Cristo quiere liberarnos hoy de la esclavitud del pecado. No importa qué pecado sea. Hay pecados ocultos tal vez en nuestra mente, que nadie los conoce, solo Dios. Cristo quiere liberarte de ese pecado hoy. ¿Crees tú, querido hermano, hermana, que Cristo puede liberarte? Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro, junto a la tumba de Lázaro: yo te he dicho que tu hermano va a resucitar. ¿Crees tú eso? ¿Lo crees? Noten lo que dijo el apóstol Pablo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no tendrá dominio sobre vosotros. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Usted sabe lo que es vivir usted y yo, vivir una vida libre del pecado? Amén. Por eso hay que hay muchos cristianos que vienen a la iglesia abatidos. No son cristianos felices y llevan años dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han experimentado la libertad en Cristo Jesús. Dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, o sea, bajo la condenación de la ley. Porque cuando la ley se viola, la ley nos condena, sino bajo la gracia. Así usted y yo, hermanos, tenemos que vivir una vida bajo la gracia de Cristo Jesús. Cristo Jesús te da el poder a ti y a mí para poder vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Amén. Pero noten que la gracia, a pesar de que es un regalo de Dios, es gratis. ¿Sí o no? Claro que sí. Es gratis. Cristo Jesús nos lo dio cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero mire lo que dice la Biblia. Acompáñenme en 2 de Timoteo. La gracia, a pesar de que es gratis, es un don gratuito de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer algo, queridos hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 2. Mire el consejo que le dio Pablo a su fiel discípulo Timoteo. 2 de Timoteo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Qué le dijo Moisés a Josué? O Jehová a Josué: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos en la gracia que Cristo nos da para poder ¿qué? Abandonar el pecado. La obra de abandonar el pecado es tuya, querido hermano. Es mía. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué el padre en la parábola nunca fue a buscar a su hijo? Porque yo estoy seguro, aquí hay padres en esta mañana y aquí hay madres en esta mañana. Y yo estoy seguro que si usted como padre o madre viera un hijo suyo o una hija suya perdida así completamente en el pecado, yo creo que usted haría todo lo posible por llegar a donde está su hija o su hijo y tratar de convencerlo que regrese al hogar o que salga de esa vida de pecado. Pero este hijo, cuando estaba lejos de la casa de su padre, él estaba gastando su fortuna, su herencia, en pecado, en una vida disoluta. Pero este joven, cuando estaba allí en ese lugar, él creía que estaba bien. Estoy seguro que si su padre hubiese llegado hasta ese lugar, el hijo le hubiese dicho: no, yo estoy bien aquí. Yo no necesito regresar a la casa de mi padre. Yo estoy pasándola bien. Regrésate. Pero cuando ese hijo reconoció su pecado, ¿qué hizo él, hermanos? Se arrepintió. El verdadero arrepentimiento es un abandono del pecado. Amén. ¿Quién lo hizo? Ese hijo. Él mismo dijo: me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré. O sea, me voy a levantar de mi condición de pecado. No quiero seguir ofendiendo más a Dios.
No quiero seguir ofendiendo a mis hermanos en la iglesia. No quiero seguir ofendiendo a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. No quiero seguir teniendo un lenguaje vulgar. No quiero seguir siendo un cristiano de nombre. Me voy a levantar ya de esta condición y voy a ir donde mi Padre, donde mi Dios. Y le voy a decir: Padre, llevo 30 años en la iglesia adventista. Llevo 40, pero he vivido una vida falsa, de pecado, de engaño. El pastor cree que yo soy el mejor miembro de la iglesia. Pero he venido ante ti, Señor, y voy a confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Porque el Padre le puso un vestido inmediatamente. Trae el mejor vestido y cubrirlo. Yes. Él confesó su pecado, hermano. Por eso cuando llegó a donde la casa de su padre, ya se había arrepentido y se había separado del pecado. Amén. El verdadero arrepentimiento es abandono del pecado, querido hermano. Así lo dice el sabio Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Escuchen, por favor. Mensajes Selectos, tomo 1. Hermosa declaración. Página 422. Mensajes Selectos, tomo 1. Página 422 dice: cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo. ¿Por cuál justicia? ¿Se acuerdan que habíamos leído que cuál es el mensaje que va a preparar al mundo para la venida de Cristo? ¿Cuál es? El mensaje de la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan que lo leímos en Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 373 y 374? Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, hermanos. ¿No decimos amén a eso? Amén. Pues Cristo obrará dentro de nosotros. Amén. Ya el pecado no nos va a atraer, hermanos. Ya no sentiremos gustos por el pecado. Ya odiaremos el pecado. Pero cuando estemos revestidos de la justicia de Cristo. Amén. Dice: quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Amén. El secreto para nosotros vencer el pecado, ¿sabe cuál es? Aborrecer el pecado. Amén. Mientras nosotros no lo aborrezcamos, nunca obtendremos la victoria sobre nuestros pecados. Ahora hacemos una pregunta para meditar. ¿Podremos pretender servir a Dios y al pecado a la misma vez? Jesús lo dijo de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24, en otras versiones dice mamón, o sea, el mundo, representa al mundo. O sea, no podemos pretender ser cristianos y amar las cosas del mundo, amar el pecado y pretender servir a Dios a la misma vez. También Jesús añadió las siguientes palabras: haceos tesoros en el cielo, dijo Jesús, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:20 y 6:21. ¿Qué pecados, queridos hermanos, hemos traído en el día de hoy? ¿Estamos todavía esclavizados por algún pecado? Y no estoy hablando pecados escandalosos, pecados secretos tal vez, que nadie los conoce, ni siquiera el pastor de la iglesia, o el anciano, o ni siquiera los mismos miembros de nuestra propia familia. Pero nos han tenido esclavizados por años.
Cristo te puede dar la libertad hoy mismo. Amén. Si tú estás dispuesto a ser liberado, querido hermano o hermana. Porque Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el llamado que el Señor nos hace en esta hora? Vayamos al libro de Josué, capítulo 24. Acompáñenme, por favor. Josué, capítulo 24. Y vamos a leer textos que ustedes conocen. Versículo 14 y versículo 15 del libro de Josué. Este es un llamado para nosotros en el día de hoy también. Josué capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Ahora pues, temed a Jehová. El mensaje del primer ángel es temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Y servidle ¿con qué, hermanos? Integridad. Con integridad y en verdad. Amén. Qué hermosas palabras. ¿Cómo quiere Dios que tú y yo le sirvamos? Con integridad, querido hermano. Sin tacha, sin un fallo. Y dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿A quién le corresponde quitar esos dioses? A ti y a mí. Dios no lo va a hacer por ti si tú no quieres. Acuérdate la cita que leímos en el Desahogo a todas las gentes, la página 621. Cristo nunca nos va a salvar en nuestros pecados. Nos va a salvar de nuestros pecados. Sigue diciendo el versículo 15 de Josué capítulo 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Amén. Si ustedes notan esos textos bíblicos, Josué nunca le da la opción al pueblo de Israel de servir a dos señores a la misma vez. Decídanse, les dice Josué. Ustedes no quieren servirle a Dios, vayan y sigan adorando al mundo. Pero no pretendan venir aquí, delante de mi presencia cada semana. No pretendan ser servidores de Dios y a la misma vez estar sirviendo al mundo. Porque esa adoración yo no la acepto, dice el Señor Jesús. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy, queridos hermanos? Debemos abandonar el pecado si queremos que Cristo nos dé la victoria. ¿Tú quieres alcanzar la victoria hoy? ¿Tú quieres ser libre? Tienes que abandonar el pecado. Yo tengo que abandonar el pecado, hermanos. Cuando tú y yo, oigan bien, queridos hermanos, escojamos entregarnos completamente al Señor y servirle de todo corazón, ¿qué cambio se realiza en nosotros? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Marcos capítulo 2, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 2, versículo 22. Son palabras de Jesús, queridos hermanos. Marcos 2:22. Dijo Jesús, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino en esta parábola representa ¿a quién? El mensaje, el evangelio, mis hermanos. Ese era el vino que Cristo vino a traer a esta tierra. Vino nuevo. Porque ese vino viejo, esos odres viejos, era la religión de los escribas y los fariseos. El evangelio, mis queridos hermanos, nunca obrará un cambio en nuestras vidas mientras queramos seguir albergando los viejos rasgos de carácter. Tú te quieras aferrar a ellos, a esos ídolos acariciados, pues nunca el evangelio va a obrar un cambio en tu vida o en mi vida. Por eso Jesús dijo, el vino nuevo, que es el evangelio que nos va a dar libertad
nos va a liberar del pecado, se tiene que echar en odres nuevos. Nosotros, si seguimos aferrándonos al pecado, a los malos rasgos de carácter y a todas las cosas que describe la palabra de Dios que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, Cristo nunca puede verter su gracia divina en nosotros. Por eso nosotros vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Nunca va a haber un cambio en nosotros, queridos hermanos. Podemos pasar 20, 30 o 40 años en la iglesia y vamos a tener caracteres defectuosos, totalmente, porque no hemos permitido de que Cristo vierta ese vino nuevo, que es su justicia, en nosotros, ya recipientes limpios y dispuestos para recibir ese vino nuevo. ¿Qué rasgos viejos de carácter tú y yo todavía albergamos? Que no queremos soltarlos. Por eso Cristo no puede derramar o echar su vino nuevo en nosotros. Noten lo que dijo el apóstol Pablo. Sabiendo esto, oigan bien, que nuestro viejo hombre, esos odres viejos, representan nuestra vieja naturaleza, queridos hermanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Quieres tú seguir sirviendo al pecado? El pecado esclaviza y el pecado finalmente nos destruye, queridos hermanos. 6:6. Tú y yo podemos vivir vidas felices. Amén. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, porque eso es parte de la purificación de la vida del cristiano. Pero tú y yo podemos ser cristianos felices. Amén. Las personas creen que la felicidad se encuentra en ganarse la lotería. Cada vez que yo voy a un supermercado a poner un giro, bien sea para un obrero bíblico, que están en los diferentes países, ayer fui a ponerle un giro para uno de nuestros obreros, y hay grandes filas de personas al lado del mostrador donde me envían los giros por Western Union, está la maquinita donde la gente está jugando la lotería. Y yo a veces trato de no acercarme mucho a la máquina para que no vayan a pensar de que yo llego ahí a jugar lotería. Pero la gente está desesperada porque el ser humano cree que la felicidad se encuentra en obtener grandes sumas o cantidades de dinero, en ser ricos. Pero la felicidad, querido hermano, se encuentra solamente en Jesús. Amén. Cuando tú y yo seamos liberados completamente del pecado, seremos verdaderamente personas felices. Amén. Mire lo que dice la sierva del Señor. Con esto voy a ir terminando. Yo les dije que tal vez no me iba a dar tiempo. Tal vez en una segunda parte vamos a seguir hablando de este importantísimo tema. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 610. Hace una pregunta a la mensajera del Señor. Noten la pregunta que ella hizo. ¿Estaré sin defecto delante del trono de Dios? Qué pregunta, ¿verdad? Solo los perfectos estarán allí. Nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura terrenal. Hay que remediar primero todo defecto del carácter moral. Quitar toda mancha por la sangre purificadora de Cristo. Amén. Y vencer todos los rasgos de carácter que no expresen amor ni sean dignos de ser amados. Wow, palabras fuertes, hermanos. Página 610, Testimonios para la Iglesia, el tomo 1. Termino con 2 textos bíblicos. Cuando decidimos renunciar a nuestra vida de pecado, ¿cómo somos considerados entonces? Cuando ustedes y yo deseamos renunciar a nuestros defectos de carácter, porque el que los tiene que remediar es usted, querido hermano, o yo. Dios te da la gracia, te da el poder, Cristo te da el poder para remediarlo, pero tú tienes que remediarlos. Cuando usted y yo decidamos renunciar a esa vida de pecado,
vamos a ser considerados ¿de qué forma? Romanos 6, acompáñenme por favor. Romanos 6, 2 textos más y terminamos. Romanos capítulo 6, vamos a cantar un himno. Hermano Freddy está por allí. Ah, ok, estaba escondidito por ahí. Romanos 6, versículo 11, para que se vaya preparando, hermano Freddy, porque me encantaría cantemos un himno de consagración final. Romanos 6, versículo 11. Noten lo que dice la palabra del Señor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú y yo, querido hermano o hermana, decidimos abandonar el pecado, decidimos abandonar todos nuestros malos rasgos de carácter, nos consideramos vivos para Dios en Cristo Jesús. Pero mientras sigamos albergando cada uno de esos defectos de carácter y cada uno de esos pecados, estamos muertos en vida. Podemos venir a la iglesia cada semana, podemos sentarnos allí cada semana, pero estamos muertos en delitos y pecados. Y termino con Romanos 6 allí mismo, pero los versículos 2 y 7. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para que tú y yo seamos justificados, tenemos que morir ¿a qué? Al pecado. No la justicia barata que se predica por allí, hermano. Hermano, para agregar a lo que usted dice, ayer yo tuve que llamar a un seguro que yo tengo. Ajá. Y me dieron toda la información errónea, una señora latina. Hermanos, leíamos en Gálatas 5, del 19 al 21, que uno de los rasgos del carácter que tal vez nosotros albergamos hoy, que son los frutos de la carne, es prácticamente la ira. Y solo Cristo Jesús, querido hermano o hermana, nos puede dar la victoria. Pues por eso que tenemos que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo muy claro a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Hermanos, nosotros vamos a cantar un himno. Pero antes de cantar ese himno, yo quiero pedirle a usted un favor. Que en lo más profundo de su corazón, si usted tiene algún pecado, o yo tengo algún pecado, que se lo confiese a Jesús en esta mañana. Amén. Que se aparte, que usted tome la decisión hoy, antes de salir de este recinto, usted tome la decisión hoy de renunciar a ese pecado o a esos pecados y entregue su vida completamente a Jesús. Amén. Todavía hay oportunidad, querido hermano o hermana, para remediar nuestras vidas ante los ojos de Dios. Amén. El Señor quiere liberarnos en esta hora, queridos hermanos. Quiere liberarte a ti, quiere liberarme a mí de nuestros pecados. Y Cristo está esperando liberarte. Él quiere liberarte. Él quiere liberarnos completamente. Por eso Él decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa cuál pecado sea, hermanos. Sea pequeño o grande. Aunque para Dios todos los pecados son iguales. Pero díceselo a Jesús hoy. Y pídele a Jesús que te dé la victoria. Tenemos que luchar contra nuestros defectos de carácter, mis hermanos. El peor enemigo nuestro, ¿quién es? Usted y yo mismo. El yo. Y es una lucha diaria con el yo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el poder para ser mansos y humildes de corazón. Ustedes saben que hay muchas personas han venido donde mí y me han dicho, si usted no cree en esta doctrina, se va a perder. Y se va a perder usted y toda su iglesia. A mí me lo han dicho muchas veces. Hermanos que ya no están aquí con nosotros. Y si usted no cree en esto, usted se va a perder. Pero ¿saben qué? Cuando alguien venga donde usted y le diga eso, cítele este versículo que yo les voy a citar. Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? Los de limpio corazón. Los que han nacido de nuevo.
los que sus corazones ya no son corazones de piedra, sino corazones de carne. El Señor quiere darte un corazón de carne el día de hoy, hermano. Quiere darnos un corazón de carne. Hermano Freddy, 214, please. 210. 210. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Si son tan amables, Griselda Linario, por favor. 210. Vamos a cantar con gozo en nuestros corazones este hermoso himno de consagración. Himno número 210. 210. Junior, por favor. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán, siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Siempre aguardándote mira Jesús, tanto esperar con tanto amor. Veno cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cuánto tiempo lleva Jesús esperando por ti? Dice la estrofa número 3, siempre aguardándote mira Jesús. Tanto esperar con tanto amor. Ven, oh cargado, trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor, tus malos rasgos de carácter. ¿Cuánto lleva esperando a Jesús para que tú seas una nueva criatura? Para que tú reflejes su carácter. ¿Cuánto lleva Él esperando por ti? ¿5 años? ¿10 años? 20, 30, 40 años. ¿Por qué no le dices a Jesús hoy, basta ya? Yo quiero ser liberado de mis pecados. Amén. Quiero ser una nueva criatura. Jesús espera por ti hoy, pecador. Jesús espera por mí hoy, pecador. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque Jesús vio la condición de este mundo hace 2000 años atrás y vino para restablecer nuevamente la imagen de su Padre en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque usted ha provisto todos los medios necesarios en su palabra, a través del Evangelio, para que nosotros podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Padre, nosotros tenemos muchos defectos de carácter. Somos personas impulsivas, iracundas, rencorosas. Sentimos odio, envidia en nuestros corazones tal vez, celos. Todavía poseemos muchos de los frutos de la carne. No hemos nacido de nuevo. En esta hora, Señor, queremos ser liberados, Padre Celestial. Amén, Señor. Ya no queremos tener caracteres defectuosos. Queremos tener caracteres puros y santos. Caracteres transformados por el poder de Cristo Jesús. Señor, en esta hora, si hay algún hermano o hermana en esta hora, joven, que está batallando con algún pecado, Padre Santo, con algún defecto de carácter, con algún pecado oculto, escondido tal vez, que nadie lo conoce, solo tú, Señor.
En esta hora, en estos momentos, ese hermano o esa hermana está confesando su pecado, Señor. Ese hermano o esa hermana quiere ser libre en esta mañana. Queremos ser libres, Padre Celestial. Así como el Hijo pródigo, queremos levantarnos de nuestra condición, de nuestro pecado. Ya no queremos seguir viviendo una vida, una doble vida, Señor. Una vida de apariencias. Padre Santo, la justicia de los escribas y los fariseos era una vida de apariencia. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no heredaréis nunca el reino de los cielos. La justicia de los escribas y los fariseos era una justicia de solo apariencias, Padre. Pero en sus corazones albergaban odio. En sus corazones albergaban envidia. Albergaban recelos. Albergaban malos pensamientos. Tenían un corazón contaminado por el pecado. Padre, nosotros queremos ser libres en este día, Padre. Amén. Queremos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Queremos nacer de nuevo, Señor. Danos el poder de tu Santo Espíritu en estos momentos para vivir vidas santas y rectas delante de tus ojos. Que al salir de este lugar salgamos transformados por el poder de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, Señor. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Permita que nunca nos falte. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente.